Muy bien, amigos y amigas televidentes, cuán importante es para nosotros acá en A la Medida compartir con ustedes importante información para que, como siempre, su criterio sea el que se forme a través precisamente de estos espacios educativos que en materia de lo que sucede en nuestro país, específicamente en política, tienen nuestros invitados. Así es, Fernando. Por eso hoy sabemos que estamos a 11 días. Así es. 11 días del balotaje. Vamos a saber quién estará al frente de la presidencia y vicepresidencia de nuestro país. Y pues es necesario poder abordar un poco sobre las expectativas que tenemos y las prioridades también que se deben establecer en el gobierno. Hoy nos acompaña en entrevista Max Santa Cruz, él es analista y consultor, con quien vamos a conversar un poco sobre estos preparativos y también sobre esos temas importantes. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Nuevamente un verdadero gusto de estar con ustedes allá en casa, también acá en el estudio y por supuesto ya con pocos días enfrente para poder asistir de nueva cuenta a esta segunda vuelta del proceso electoral y decidir durante los próximos 4 años quiénes serán las autoridades que van a gobernar esta Guatemala. Importante tema, claro que sí. Adelante. Vamos a comenzar entonces, hablemos de prioridades. Sabemos que en estos días, esta semana especialmente, se han dado varios ataques armados que sin duda alguna pues ha causado el temor que vive constantemente la ciudadanía, hoy en la Roosevelt, en Villanueva Pasado, en Zona 16, en todos lados realmente. Y esto nuevamente pone en la mesa la importancia de poder mejorar la seguridad de los guatemaltecos. Sin duda alguna, la seguridad es uno de los puntos importantes. ¿Cuáles serían las estrategias o los planes en los primeros 100 días, por ejemplo, de quien llegue a la presidencia a su criterio? Bueno, sin duda, el tema de seguridad es un tema recurrente dentro del clamor del guatemalteco. Cuando uno sale a la calle, uno puede escuchar las demandas de los ciudadanos en muchos aspectos. El tema de economía, pues es un tema importante, el sustento, la educación, infraestructura, pero lo que el guatemalteco repite con constancia es, denme la oportunidad, está bien el trabajo, pero quiero salir en la mañana de mi casa y regresar en la noche a mi casa. Así es. Eso es una constante que uno va a encontrar en todos los guatemaltecos. Es decir, la próxima administración tiene que enfocarse de manera muy pronta, no solo desde la percepción, pero también desde la respuesta clara en cómo administrar el tema de la seguridad de manera integral. Y para bien o para mal tenemos al lado un país como El Salvador con condiciones distintas que no son comparables a las guatemaltecas, pero que la gente se entera que funciona el modelo de seguridad en El Salvador y muchas personas piden, exigen que el mismo modelo se aplique en Guatemala cuando eso no es viable por las condiciones distintas de la criminalidad y la organización como tal. Lo que sí podríamos adoptar sería la eficiencia dentro de nuestro propio modelo, claro, para dar esas respuestas necesarias. Sin duda esto tiene que pasar por el fortalecimiento de la institucionalidad, la capacitación de las fuerzas de Policía Nacional, la cobertura territorial, la sensación de que las calles nuevamente son recuperadas por la seguridad de las fuerzas del Estado para poder brindar precisamente esa sensación que al guatemalteco le permita vivir en paz. Esto, para mi criterio, es uno de los puntos estratégicos y claves de la próxima administración porque le permitiría de alguna manera comprar tiempo aire para que poder, a partir de ello, impulsar otra serie de medidas desde la confianza del ciudadano por las respuestas a momentos importantes que tiene la población frente a ella hoy en día al tema de inseguridad. Creo que eso es fundamental para la próxima administración, sin duda. Ahora, ¿qué hace el nuevo presidente o la nueva presidente si tiene 42,000 elementos de la Policía Nacional Civil, 7,000 de ellos asignados a embajadas, a cuidado de funcionarios, etcétera? Entonces son 35,000 efectivos los reales que están distribuidos en toda la República. ¿Cómo hacer para que esa institucionalidad de la que usted habla pueda realmente sentirse en números para que la población diga, ahora ya tenemos 100,000, 125,000, 150,000 elementos de la Policía Nacional Civil? Bueno, es una buena pregunta porque no es una respuesta en el corto plazo. Lo que sí se puede dar en el corto plazo y que lo permite la Constitución y pone a disposición, por supuesto, del gobierno, la Constitución lo permite, es poder tener acceso a cualquier forma o cualquier mecanismo dentro del marco de la ley para poder fortalecer, en este caso, las capacidades de respuesta del Estado en beneficio y resguardo de los ciudadanos.
A alguien de repente no le gusta hablar de las fuerzas combinadas, pero si tenemos que hablar de las fuerzas combinadas, porque nos permite, mientras establecemos un mejoramiento del número de efectivos de la Policía Nacional Civil y su capacitación, pues salir a las calles a patrullar, pues si eso puede ayudarnos, claro que debemos de hacerlo. La recuperación del territorio en Guatemala es importante. Se han identificado cerca de 25 municipios claves en la seguridad del país donde son rojos, focos rojos, que donde se dan extorsiones, se dan secuestros. Por supuesto, también hay espacios de la presencia del crimen transnacional que hace de nuestro territorio, por la ausencia del mismo Estado, un botín perfecto para el manejo de sus operaciones desde sede de Guatemala hacia otros países de la región. Es ahí donde el guatemalteco tiene que estar, pero también podría empezarse, por ejemplo, con la recuperación de los espacios públicos desde la parte de la iluminación. Son disuasivos que nos permiten a los guatemaltecos saber que si recuperamos un espacio donde la gente ya no va, no asiste porque es oscuro, porque es peligroso, pero si vemos que las condiciones del entorno cambian, eso nos ayuda también a ir desde otro esquema que no son números de efectivos a combatir la inseguridad o la sensación de inseguridad. Por eso hablaba yo mucho, percepción y realidad. Creo que el esquema en el corto, mediano plazo se divide en eso, en percepción y realidad. La seguridad es un tema que sin duda alguna es una prioridad y una exigencia, pero la salud también se convierte en otro de los puntos. Vemos que hay muchas debilidades en el sistema de salud, falta de medicamentos, la ampliación incluso de los servicios básicos. Para usted, ¿cuáles serían los temas primordiales con los cuales debería de arrancar las próximas autoridades? Yo me enfocaría en dos temas. Uno es el combate a la corrupción. Es fundamental en la forma en que se adquieren, por ejemplo, a nivel del sistema de salud público, las medicinas, en el abaratamiento de los costos de las medicinas, porque hay muchos entrepaños en la compra de las medicinas, en la adquisición. Hay que buscar los mecanismos de transparencia y eficiencia que permitan contar con la medicina adecuada a los precios adecuados del mercado. No puede ser que estemos compitiendo de manera absolutamente distante de otros países donde venden productos tan vecinos como El Salvador, que son un 30% de rato más baratos que lo que en Guatemala se consume. Algo está pasando en el sistema que no está funcionando y sin duda esto ataca el bolsillo del guatemalteco. Eso es por un lado, pero por otro lado también es fundamental recuperar la red hospitalaria. No tenemos una red hospitalaria suficiente que atienda a los guatemaltecos, no solo como debería ser la última instancia de la cadena de salud, sino que lo ponen como la primera. Si también nos enfocáramos en los puestos de salud para atención de salud primaria, que deberían de estar en muchísimas más comunidades que hoy en día no existen, podríamos evitar ese congestionamiento de los hospitales de la red nacional y poder abarcar más personas con las necesidades primarias en comunidades distantes donde no hay un hospital, pero sí hay un centro de salud bien equipado. Creo que esa recuperación de la infraestructura y la dotación de los insumos suficientes con el personal adecuado podría ser un elemento de enorme ayuda para los guatemaltecos. Y agrego un tercer elemento que tal vez no había sido contemplado, pero aprovechando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hay prácticas ancestrales que deben ser respetadas. Las comadronas son un elemento fundamental dentro de la conformación de la sociedad guatemalteca para un segmento importante de la misma. Hay comadronas que han atendido cerca de 6,000 o 7,000 partos en su vida. Prácticamente son parte de la familia de comunidades y creo que también deberíamos de apostarle por esas prácticas ancestrales que son parte fundamental de un espacio también importante y grande de la sociedad guatemalteca. Cuando menciona la palabra ancestral, viene a mi cabeza cómo poder hacer una analogía con algo que ancestralmente está mal en nuestro país y es el sistema educativo. Estamos mal, no solo en cobertura, sino en calidad educativa, y esto es de repetirse año tras año. La pregunta es, ¿el Mineduc necesita realmente una reingeniería y una transformación? Sin embargo, tiene un gran obstáculo como lo es el STEC, ese sindicato fuertísimo que para algunos es muy necesario porque se habla que vela por los intereses del magisterio. Para otros es un gran obstáculo, así es como se plantea. Y sobre todo la figura de Joviel Acevedo, una figura pues más que reconocida y conocida por los chapines. ¿Cuál es su opinión respecto a cómo debe ser ese acercamiento para la nueva autoridad del Ejecutivo en cuanto a este tema tan importante en el Mineduc? Bueno, primero hay que reconocer que Guatemala es uno de los países de América Latina que menos invierte en educación. Así es. Y eso es una vergüenza. La relación con otros países de la región es absolutamente deficitaria y por eso es que el resultado que tenemos muchas veces de los niveles
de aprendizaje y capacidad que se tiene en los procesos educativos. Segundo, eso también tiene que incidir de alguna manera en una calidad de preparación para precisamente ser parte de una mano de obra calificada que permita ser competitivos dentro de un esquema global que cada vez es más demandante sobre las capacidades de esa mano de obra para poder incorporarse dentro de empresas o dentro de lo que se llama la reubicación o relocación de empresas como nearshoring, que podría ser una oportunidad para Guatemala. Pero tocando lo que usted menciona, incluso también dentro del marco de los pueblos indígenas, el aprendizaje dentro de los idiomas maternos es fundamental en zonas de cobertura donde no ha llegado, y eso hablamos cobertura de calidad. Y sin duda, en la parte fundamental de esa operación, este caso el personaje de Joviel Acevedo, es siempre un motivo de polémica y discusión sobre qué es lo que va a hacer él y por qué él debería seguir o no al frente de un sindicato en donde no se ha visto mayores resultados. En términos de la educación, la presencia de él al frente del mismo. Sin embargo, esto no quiere decir que estén violentando los derechos laborales o sindicales de los agremiados, porque eso es parte de lo que reconoce la propia Constitución. Exacto. Las formas del ejercicio de ese sindicalismo, en este caso el señor Acevedo, nos permite replantearnos tal vez cuál debe ser esa figura de liderazgo sindical que queremos y cuál es el que deberíamos de apostarle para poder salir del entrampamiento que tenemos de la educación. La próxima administración sin duda tendrá un reto enorme de poderse sentar para analizar esto desde la parte jurídica, desde la parte educativa e incluso desde la parte política. No es casualidad, en este caso, a diferencia de cualquier otro proceso electoral, que el dirigente Joviel Acevedo aparezca ya recientemente en una lista Engel donde se le relacionan con otro tipo de elementos, de señalamientos que no precisamente van por un buen comportamiento, pero que ponen en entredicho al propio sindicalismo de educación. Debemos de salir de estos dirigentes para poder avanzar hacia un camino que sea distinto para la construcción. Y la educación de ser fundamental para los guatemaltecos. Y si Joviel Acevedo no es una persona que colabore en ese proceso del fortalecimiento de la educación, pues tenemos que empezar en serio a identificar nuevos liderazgos y mejorar en paralelo la calidad, la cobertura e incluso, por supuesto, también las condiciones adecuadas del magisterio, que hoy en día muchas veces, al no ser bien representado o no ser bien remunerado, pues se les exige más que lo que realmente pueden dar. Sin duda alguna hay muchos temas que poder abordar en prioridades, pero el tiempo se nos ha agotado. Gracias por acompañarnos, Max Santa Cruz, por estar acá con nosotros y bueno, lo esperamos en una próxima también para continuar con este tipo de conversaciones. Nuevamente a ustedes muchas gracias por el espacio, la invitación y sin duda Guatemala y el futuro de este país está en nuestras manos, así que nos toca responsabilizarnos e involucrarnos a todos. Muchas gracias, Max Santa Cruz. Precisamente este espacio es para que usted, amigo y amiga televidente, tenga más elementos de convicción para que su criterio esté formado precisamente con educación. Vamos a la pausa, volvemos en A la Medida con más, así que no nos cambie.